Esta gigantesca pieza de acero pesa más de 160 toneladas y se necesitaron 8 meses de trabajo, las 24 horas para crearla. Cientos de miles de litros de agua pasan cada segundo a través del rodete de la turbina hidráulica bajo una presión tremenda. Su fabricación es un viaje desde el metal fundido en el molde hasta el fresado de precisión milimétrica. Hoy vamos a ver cómo nacen los gigantes que dan luz a ciudades enteras. Todo comienza en la fundición, que parece más bien la forja de los dioses. Para crear una rueda destinada a las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, hay que fundir simultáneamente una cantidad increíble de acero. No es acero común y corriente, es una aleación inoxidable especial con alto contenido de cromo y níquel, capaz de resistir durante décadas la cavitación y la corrosión. El proceso de fundición es el momento crítico. En un molde gigante fabricado con una mezcla especial de arena y resinas, se vierte el metal líquido a una temperatura superior a 1500 grados Celsius. Imaginen esto, varios cucharones enormes se inclinan al mismo tiempo y un río de fuego llena el molde. Pero lo más difícil es el enfriamiento. Una pieza tan masiva no puede simplemente enfriarse de la noche a la mañana. Para evitar grietas internas y tensiones en el metal, la rueda descansa en el molde durante varias semanas. Es un proceso lento y controlado, donde cada grado cuenta. Cuando finalmente rompen el molde, vemos una pieza en bruto, oscura, que apenas se parece a la futura obra maestra de ingeniería. Ahora, esta pieza en bruto, de 170 toneladas, se traslada al taller de mecanizado. Aquí la esperan gigantescos tornos verticales y fresadoras. Imaginen una máquina de la altura de un edificio de 3 pisos, donde la pieza gira lentamente, mientras potentes herramientas de corte van quitando centímetro a centímetro el metal sobrante. En esta etapa, la rueda pierde hasta el 30% de su peso inicial. Son toneladas de virutas de acero que caen al suelo. Pero la verdadera complejidad está en la forma de las paletas. Una paleta de turbina hidráulica tiene una superficie curva compleja, calculada por supercomputadoras para lograr una hidrodinámica perfecta. El fresado de una sola paleta puede durar varias semanas sin parar. La precisión aquí es asombrosa. Para una pieza de 8 metros de diámetro, la desviación no puede superar fracciones de milímetro. Si la forma se altera, aunque sea un poco, el agua comenzará a destruir el metal por cavitación. Microexplosiones de burbujas de aire capaces de devorar el acero como si fuera papel. Después de que la máquina termina el trabajo principal, llega el momento del trabajo manual. Sí, no te equivocas. Incluso en la era de los robots, el acabado final de estos gigantes lo hacen personas. Maestros pulidores, con respiradores y trajes protectores, pasan semanas puliendo la superficie de las aspas. Esto no se hace por estética. Cuanto más lisa sea la superficie, menor será la resistencia al agua y mayor será el coeficiente de rendimiento de la turbina. Una rueda perfecta debe brillar como un espejo. Cada soldadura, cada microfisura, se revisa cuidadosamente con ultrasonido y rayos X. Cualquier burbuja dentro de la fundición puede provocar una catástrofe cuando la rueda comience a girar a 75 revoluciones por minuto, bajo la presión de una columna de agua de 200 metros de altura. La última etapa en la fábrica, y quizás la más importante, es el balanceo. La rueda pesa 150 toneladas. Si un lado pesa, aunque sea 1 kilogramo más que el otro, durante la rotación se generará una vibración que simplemente destruirá la represa de concreto. La rueda se instala en un banco de pruebas especial, donde verifican su centro de gravedad. Es un trabajo increíblemente delicado. Los ingenieros
Calculan dónde necesitan remover algunos gramos más de metal, o, por el contrario, añadir contrapesos de balanceo. Cuando el balanceo está completo, este gigante puede comenzar a girar literalmente con un empujón de la mano. Es la magia de la física y el cálculo preciso. Cuando este titán de acero finalmente sale del taller de pulido final, brillando con la superficie espejo de sus álabes, los ingenieros se enfrentan una tarea que en complejidad no es menor a la fabricación misma. Podrías pensar que lo más difícil ya pasó, pero en realidad la verdadera aventura apenas comienza. La entrega de la turbina a la central hidroeléctrica es una pesadilla logística y al mismo tiempo un espectáculo increíble. Porque estamos hablando de un objeto cuyo diámetro alcanza los 10 metros. Es la altura de un edificio de 3 pisos acostado de lado. Ningún vagón de tren estándar puede transportar esta pieza. Ningún puente común en una autopista tiene suficiente altura para que este gigante pase por debajo. Este objeto es tan ancho que ocupa 3, incluso 4 carriles al mismo tiempo, haciendo que su transporte por carreteras públicas sea prácticamente imposible sin una preparación masiva previa. Por eso, el camino hacia el corazón energético del país suele comenzar en el agua. Grúas portuarias gigantes, capaces de levantar cientos de toneladas, bajan con cuidado la turbina sobre la cubierta de una barcaza especial. Es la forma más segura y confiable de transportar estas cargas. La barcaza avanza lentamente por las arterias fluviales, pasando esclusas y grandes ciudades. Pero el río no puede llevar la pieza directamente hasta la puerta de la sala de máquinas. En cierto punto, en un muelle temporal, el gigante de acero debe volver a tierra. Aquí lo espera un transporte modular de múltiples ejes, una maravilla de la ingeniería sobre cientos de ruedas, cada una controlada de forma independiente. Esta máquina avanza a la velocidad de un peatón, unos 5 km por hora, mientras a su alrededor se despliega una verdadera operación especial. Al frente de la columna van brigadas de montadores. Retiran temporalmente las señales de tráfico que obstaculizan el paso. Levantan o directamente desconectan y quitan las líneas eléctricas para que la estructura de 10 metros no roce los cables de alta tensión. En algunos lugares, incluso hay que ampliar el pavimento o reforzar puentes con soportes de acero temporales, porque 160 toneladas de peso concentrado pueden literalmente aplastar el asfalto común. Cada metro del recorrido está calculado al segundo y al milímetro. Este viaje puede durar semanas, reuniendo multitudes de curiosos a lo largo de las carreteras, porque no todos los días ves pasar frente a tu jardín un pedazo de la futura historia energética. Y por fin estamos aquí, en el corazón mismo de la central hidroeléctrica. La sala de máquinas nos recibe con un rugido que hace vibrar el aire en los pulmones. En el suelo de la sala se abren profundos pozos de concreto. Son los pozos de las futuras unidades de generación. Nuestros ojos son de los últimos en ver esta rueda bajo la luz del sol. Con ayuda de una poderosa grúa puente, la bajan lentamente hacia la oscura profundidad del pozo. Ahí, en el fondo, la conectarán con el masivo eje del generador. Es un acoplamiento de precisión milimétrica, donde el margen de error no puede superar el grosor de un cabello humano. Cuando terminen el montaje y cierren todas las compuertas, llenarán el pozo con agua. Un torrente furioso de agua, cayendo desde más de 200 metros de altura, se estrellará contra estas aspas que pulimos con tanto cuidado. Y yo pulo contenido, esperando que se suscriban activamente. Este tanque pasó por 3 guerras. Ahora lo van a convertir en chatarra en 4 horas. Antes avanzaba entre polvo y fuego, resistía impactos y salvaba a su tripulación bajo fuego cruzado.
Su blindaje recuerda las marcas de los proyectiles y su motor, miles de kilómetros de caminos del frente. Ahora todo lo decidirá el soplete y las cizallas hidráulicas. Cortarán el acero, aplastarán el casco y la torreta caerá sobre el concreto. En pocas horas, esta máquina de guerra se convertirá en materia prima para nuevos rieles y vigas. La primera etapa es el desmontaje completo del armamento y todos los componentes complejos de la máquina. Estoy parado junto al tanque, que ya no tiene estatus de unidad de combate, pero técnicamente aún conserva todos sus sistemas. Primero, el equipo trabaja con la torreta. Con grúas y elevadores hidráulicos retiran el cañón junto con la cuna y parte de los mecanismos de retroceso. Cada perno y fijación se desatornilla bajo control, porque los componentes son masivos y están bajo tensión. Luego desmontan los módulos de ametralladoras, estabilizadores y sistemas de puntería. Todo se empaca por separado, se marca y se envía a áreas especializadas. Después del armamento pasan a la electrónica. Abren los paneles internos, retiran unidades de comunicación, sistemas de control de fuego, módulos computacionales, equipos ópticos. Los tendidos de cables se cortan cuidadosamente en secciones para no dañar conectores ni causar cortocircuitos. Adentro pueden quedar elementos cargados, así que antes de retirarlos, todo se verifica con instrumentos de medición. En esta etapa, el tanque prácticamente pierde su sistema nervioso y se convierte en una simple caja de metal pesado. El siguiente paso es drenar el combustible y todos los fluidos técnicos. Dentro de un solo tanque pueden quedar hasta 1000 litros de diésel, y antes de empezar a cortar el metal, hay que sacarlo todo. La máquina se coloca sobre una plataforma especial con bandejas para recoger los líquidos. A través de los puntos de drenaje normales o las escotillas de servicio, se conectan mangueras herméticas y se bombea el combustible hacia tanques cerrados. Las bombas funcionan lento, para no crear presión extra ni levantar sedimentos del fondo de los depósitos. Después del combustible, vienen los aceites. Se drena el aceite del motor, el fluido de la transmisión, los compuestos hidráulicos de los sistemas de la torreta y los líquidos de freno. Cada tipo se recoge por separado, porque tienen diferentes formas de reciclaje o regeneración. Se presta especial atención a los sellos y juntas para que ni una sola gota caiga al suelo del taller. Solo cuando el sistema está completamente seco y verificado, el casco se considera seguro para el corte mecánico posterior. Ahora comienza la etapa más espectacular, el corte del blindaje con sopletes de gas y plasma. Frente a mí, un casco de varios centímetros de acero, diseñado para resistir impactos directos. No hay sierra común que pueda con esto. Primero, los operarios marcan las líneas de corte para dividir la máquina en secciones convenientes para el transporte y la fundición posterior. Luego entran en acción los sopletes de oxígeno propano u oxígeno acetileno. La llama calienta el metal a más de 1000 grados y entonces el chorro de oxígeno literalmente devora el acero a lo largo de la línea marcada. Para secciones más gruesas o de aleación especial, se usa corte por plasma. Aquí, un arco eléctrico genera un chorro de gas ionizado a varios miles de grados. El plasma atraviesa el blindaje más rápido y con mayor precisión, dejando un corte estrecho. Las chispas vuelan varios metros, por eso hay pantallas protectoras alrededor. Poco a poco, el tanque pierde su integridad. La torreta se separa, los costados se descomponen en segmentos, y la máquina de guerra se convierte en fragmentos de metal listos para la siguiente etapa de reciclaje. Después del corte, los fragmentos del casco llegan a una prensa gigante. Estoy junto a una máquina que pesa decenas de toneladas
y genera una fuerza de compresión de varios miles de toneladas. Las secciones de blindaje, que hace poco eran parte de un tanque completo, entran una por una a la cámara. Los cilindros hidráulicos se cierran lentamente y las gruesas placas de acero comienzan a deformarse, crujir por las costuras y plegarse hacia adentro. La presión aumenta gradualmente para que el metal no salga disparado y no genere fragmentos peligrosos. El blindaje, diseñado para resistir impactos, aquí no puede hacer nada contra la compresión uniforme. En pocos minutos, la voluminosa estructura se convierte en un bloque compacto de forma regular. Este cubo metálico es fácil de transportar, almacenar y enviar después a la planta metalúrgica. Cuando la prensa se abre, de la cámara sale expulsada una briqueta compacta. Ya no se pueden reconocer los contornos de la máquina. Es simplemente una masa concentrada de acero. En este estado, el tanque dado de baja termina su camino como equipo militar y se convierte en materia prima estándar para fundir. Después, este cubo metálico compacto viaja a la planta metalúrgica. Yo llego hasta allí y veo una escala totalmente distinta. Las briquetas de blindaje de tanque se pesan, se verifica su contenido de elementos de aleación y se cargan en los hornos. En el horno de arco eléctrico, el metal se funde a temperaturas superiores a 1500 grados. La antigua armadura, que resistía impactos y cargas, pasa a estado líquido y se mezcla con otra chatarra. Los químicos ajustan la composición, añadiendo la cantidad necesaria de carbono u otros elementos para obtener acero con las características deseadas. Después de limpiar la escoria, el metal fundido se envía a la máquina de colada continua. Allí se forman piezas en bruto, planchones rectangulares largos o palanquillas cuadradas. Se enfrían lentamente, pasan por rodillos y se cortan en segmentos de la longitud necesaria. Luego, estas piezas llegan al laminador. Bajo la presión de los cilindros, el metal se estira y adquiere una nueva forma. Si es para rieles, la pieza pasa por calibradores especiales que forman el perfil característico con cabeza, cuello y base. El acero al rojo vivo se extiende por decenas de metros y en apenas unos minutos, frente a mí, yace el futuro riel para el ferrocarril. Si hablamos de vigas para construcción, los rodillos de laminación le dan al metal una sección en H o en forma de doble T. Estos elementos soportan cargas enormes y se convierten en la base de puentes, almacenes y edificios de varios pisos. Me impacta este contraste. Una máquina creada para la guerra pasa por un ciclo completo de transformación y se convierte en parte de la infraestructura. Del blindaje que alguna vez protegió a la tripulación, ahora se fabrican rieles por los que circularán trenes de pasajeros o vigas que sostendrán los techos de barrios residenciales. El metal no recuerda su historia, todo lo decide la nueva forma y la nueva función. Y en eso, probablemente, está el sentido principal del reciclaje. Incluso la maquinaria más pesada puede tener una segunda vida en la construcción civil. Y para que mi canal siga con vida, deberías suscribirte. Cada año se refinan más de 100 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo. Un volumen que podría llenar miles de piscinas olímpicas cada hora. Pero dentro de esa masa existe un petróleo que la mayoría de las refinerías teme. El pesado Maya Crude mexicano. Espeso, negro, saturado de azufre. Casi inútil para los combustibles modernos. Y justo aquí, en Deer Park, cerca de Houston, lo rompen, lo purifican y lo transforman en energía para todo el continente. ¿Cómo nace la gasolina de algo que parece chapopote? ¿Qué proceso se esconde detrás de esas torres metálicas?
Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los propios ingenieros suelen contar. Hoy nos encontramos en uno de los lugares industriales más poderosos de América del Norte, el Deer Park Refinery. Es un complejo gigantesco de refinación de petróleo cerca de Houston, que durante muchos años operó bajo una alianza entre Pemex y Shell. Aquí llega uno de los crudos más difíciles de procesar en el mundo, el pesado crudo mexicano Maya. Es negro, espeso, pegajoso, parece asfalto caliente y da la impresión de ser casi imposible de convertir en gasolina. Pero aquí es donde aprenden a domarlo. Desde lejos, la refinería parece una ciudad de metal. Decenas de torres, tuberías, tanques y plataformas se extienden cientos de metros en todas direcciones. Las columnas de destilación más altas alcanzan unos 60 metros, como un edificio de 20 pisos, pero en lugar de apartamentos, está lleno de petróleo hirviendo. Alrededor hay un ruido constante de bombas, vapor, olor a hidrocarburos y el resplandor de antorchas que queman los gases excedentes. Todo comienza con la llegada del crudo. El tanquero o el oleoducto entrega el Maya Crude al territorio de la planta. Llega a enormes tanques, con capacidad de cientos de miles de metros cúbicos. Aquí se almacena, se calienta y se prepara para la primera etapa, la destilación atmosférica. El petróleo se bombea a una columna alta y se calienta hasta una temperatura de alrededor de 350 grados Celsius. Adentro comienza a evaporarse y las diferentes fracciones suben a diferentes niveles. Los gases ligeros y componentes de gasolina van arriba, los más pesados se quedan abajo. Es una separación básica, pero para el pesado crudo mexicano es apenas el inicio del proceso. El principal problema del Maya Crude son sus moléculas. Son largas, pesadas, complejas, con una gran cantidad de carbono y azufre. Así como están, queman mal y no sirven para combustibles modernos. Por eso la siguiente etapa es el craqueo catalítico. Después de la destilación inicial, los residuos pasan a reactores especiales donde se produce el rompimiento de las moléculas. La temperatura aquí alcanza los 500 grados y la presión llega a decenas de bares. En su interior circula un catalizador en polvo, parecido a arena fina. Se mueve constantemente junto con los vapores de petróleo. Bajo estas condiciones, las cadenas largas de hidrocarburos comienzan a descomponerse en cadenas más cortas. Lo que era fuel oil pesado se va transformando poco a poco en componentes de gasolina, diésel y combustible de aviación. El proceso es continuo. El catalizador se desgasta, se limpia, se regenera y vuelve al reactor. Después del craqueo, el combustible todavía está lejos de estar listo. El petróleo mexicano contiene muchísimo azufre. Es justamente el azufre lo que hace que el combustible sea sucio, tóxico y dañino para los motores y el medio ambiente. Por eso, la siguiente etapa clave es la hidrodesulfuración. Los flujos de productos petrolíferos se dirigen a reactores verticales altos, donde se mezclan con hidrógeno puro. La temperatura alcanza unos 400 grados. La presión supera las 100 atmósferas. En estas condiciones, el azufre se separa de los hidrocarburos y se convierte en sulfuro de hidrógeno. Este se captura, se limpia y luego se procesa para convertirlo en azufre técnico. Estos reactores parecen columnas gigantes de acero, tan altas como un edificio de varios pisos. Dentro hay un sistema complejo de tuberías, catalizadores e intercambiadores de calor. Todo funciona las 24 horas, sin parar, porque incluso una pausa corta significa perder millones de euros. Después de la limpieza, el combustible pasa por varias etapas más: estabilización, filtración, mezcla con aditivos.
Cada tipo de gasolina o diésel tiene su receta exacta. Los sistemas informáticos controlan con precisión de fracciones de porcentaje, la composición de la mezcla, el índice de octano, la volatilidad y la temperatura de ignición. Y aquí es donde ocurre la transformación principal. Lo que entró a la planta como un líquido negro, pegajoso y pesado, sale convertido en combustible transparente, claro y volátil. Se enciende fácilmente, se quema de manera uniforme y cumple con los estándares ambientales de Europa y Estados Unidos. Cada día, cientos de miles de barriles de petróleo pasan por este complejo. Eso significa millones de litros de combustible que luego se distribuyen por tuberías, trenes y camiones cisterna por todo el continente. Cada litro es el resultado de decenas de reacciones químicas, cientos de bombas y miles de sensores. Lo más fascinante de esta historia es el contraste. La planta recibe en la entrada un producto que parece un problema. Espeso, pesado, saturado de impurezas. Y en la salida aparece un recurso, sin el cual el mundo moderno no funciona. Autopistas, aerolíneas, logística, ciudades. Todo esto comienza aquí, entre el metal, el vapor y la alta presión. Por eso Deer Park no es solo una refinería, es una enorme fábrica de transformaciones, donde la ingeniería, la química y la disciplina modifican cada día las propiedades de la materia. Y cada vez que llenas el tanque, en algún lugar de Texas, ya trabajó hace tiempo esa compleja cadena, que convirtió el pesado petróleo mexicano en combustible ligero, para tu movimiento hacia adelante. Y para mi movimiento hacia adelante, necesito tu suscripción a mi canal. El Sistema Mundial de Refinerías de Petróleo es una de las redes industriales más grandes del planeta. A principios de los años 2020, funcionaban en el mundo más de 700 grandes refinerías de petróleo, y su capacidad conjunta supera los 100 millones de barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente 15 millones de toneladas de petróleo crudo al día. Cerca del 20% de toda la refinación corresponde a Estados Unidos, que sigue siendo el mayor centro de refinación de petróleo del mundo. En promedio, una gran refinería moderna consume entre el 5 y el 8% de su propia producción para sus necesidades internas, para el funcionamiento de bombas, compresores y hornos. Una sola refinería de este tipo puede utilizar electricidad equivalente al consumo de una ciudad de más de 100.000 habitantes. El consumo de agua también es colosal, de 2 a 5 barriles de agua por cada barril de petróleo procesado. Las estadísticas muestran que de un barril de petróleo crudo se obtiene en promedio alrededor del 45% de gasolina, el 30% de diésel y combustible para aviones, y el resto se destina a fuel oil, gases y petroquímica. El petróleo pesado, como el mexicano, requiere entre un 30 y un 40% más de energía para su procesamiento que el petróleo ligero. Según organizaciones energéticas internacionales, los países de la OPEP exportan cada año más de 2.000 millones de barriles de petróleo crudo, específicamente para su refinado en plantas extranjeras. Además, más del 60% de la capacidad mundial de refinación se construyó después de 1990, lo que demuestra la constante renovación del sector. En términos financieros, una refinería grande promedio cuesta entre 5 y 10.000 millones de euros, y su periodo de recuperación alcanza de 15 a 20 años. Incluso una breve parada de una instalación así por un solo día puede generar pérdidas de decenas de millones de euros e impactar inmediatamente los precios del combustible en toda una región.